¿Qué tal, respetadas y respetados televidentes? Les doy una cordial bienvenida a otro programa de Semblanzas con Toño Sánchez Jr. Y nuestro invitado hoy es uno de esos colombianos de los cuales nos tenemos que sentir orgullosos. Un monteriano, un cordobés, un costeño, quien ha redefinido el concepto de la palabra salud en el mundo. Un científico, un innovador. Nos referimos al doctor Alejandro Haddad Bechara. Doctor Haddad, qué alegría que usted haya aceptado esta invitación de estar aquí en esta entrevista. Sé de todos los recorridos que tiene por el mundo y ayer que pude capturarlo, por decirlo de alguna manera, para que usted, que muy gentilmente aceptó previa condición, que si una señora que estaba sentada allá, que era su esposa, le daba permiso, que eso lo iba a hacer más libre, sería una realidad esta entrevista. Y muchas gracias por haber aceptado. Toño, es realmente un placer estar aquí contigo hoy, compartiendo algunas ideas con los televidentes que espero sean de utilidad. Doctor, ayer cuando precisamente... Alejandro, bueno, perfecto, gracias. Alejandro, ayer cuando lo convencía para esta entrevista, usted dijo algo que es: yo soy un pesimista feliz. Eso me obliga a que entonces uno tiene que redefinir el concepto de pesimista. No necesariamente. Y te explico por qué lo hice. Primero, disfruto mucho lo que escribes y tus programas, los cuales sigo desde todas partes del mundo gracias al internet. Gracias. No, gracias a ti. Te considero uno de los superhéroes en Colombia y tienes una valentía sin paralelo. Y te decía, tú eres un optimista, yo soy un pesimista feliz, por la siguiente razón. Los optimistas piensan que las cosas pueden cambiar y dedican su vida a tratar de mejorar las cosas, esperando a que los humanos cambiemos nuestra actitud, la forma en que nos relacionamos los unos con los otros, la forma en que vivimos nuestras vidas y protegemos o no al planeta. Y usualmente esa actitud optimista lleva a un riesgo muy alto, que es la frustración, porque las cosas no cambian tan rápidamente como uno quisiera. Entonces, cuando los pesimistas se van a acostar por la noche, dicen: cambió el mundo, no, fracasé. Pero tal vez las cosas sigan marchando hasta el punto de que puedan mejorar. Los pesimistas felices decimos: los humanos somos autodestructivos. Nos vamos a extinguir y de hecho nuestras acciones están acelerando ese proceso de extinción. No hay salvación, pero tratemos de probar que estamos equivocados. Entonces, cuando yo me acuesto por la noche digo: ¿cambió el mundo? No. ¿Hemos modificado nuestra actitud? No. ¿Seguimos siendo tan crueles? Sí. ¿Seguimos haciendo daño los unos a los otros y al planeta? También. Eso es lo que esperaba. Entonces me acuesto tranquilo, no frustrado, y al día siguiente me levanto con energías nuevamente a ver si estoy equivocado. Y trato nuevamente con una red de colaboradores a nivel mundial de unir nuestros esfuerzos para ver si las cosas pueden cambiar, pero no esperando el cambio. Y lo de la felicidad es fundamental, porque si no estoy feliz, es prácticamente imposible ayudar a que las otras personas tengan niveles óptimos, niveles máximos de felicidad, que es una de mis misiones en la vida. Alejandro, el pensar de esa manera, de un innovador como usted, ¿no estaría uno como diciendo qué visión tan apocalíptica de la vida tiene Alejandro Haddad? Sí, es apocalíptica, en el sentido de que tal vez, y esto se ha escrito con mucha más precisión y mucha más profundidad, hay gente muy seria, muy bien formada, que cree que ya estamos a merced de los 4 jinetes del Apocalipsis que describe la Biblia. Uno es el deterioro del ambiente, y cada una de estos 4 jinetes pueden hacer que nosotros los humanos no veamos el fin del siglo XXI, la mayoría de las personas. El deterioro del ambiente, el calentamiento global, el conflicto armado, las enfermedades crónicas y el envejecimiento,
y las pandemias. Cualquiera de esas cuatro, si no es que nos tocan las cuatro, van a hacer que seamos la generación que le va a poner el último clavo al ataúd de la especie humana. Entonces, la pregunta es: ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Y es ver la realidad en la cara y no estar en negación y decir, no, las cosas están bien, yo no noto las... Al contrario, decir, el problema es serio y el desafío que estamos enfrentando como humanos no tiene precedente. Luego, entonces, tenemos que tener la sensación de urgencia que se requiere y el nivel de generosidad que debemos demostrar los humanos para unir esfuerzos a ver si esas cuatro fuerzas tan poderosas que están amenazando con extinguirnos pueden ser controladas o por lo menos pueden ser mitigadas para que nos permitan vivir un poquito más de tiempo en este planeta. Y los innovadores como ustedes, ¿qué podrían darnos? ¿Qué podrían presentarnos? ¿O los innovadores son pocos? ¿O todos podemos ser innovadores? Me encanta que hayas usado esa palabra, Toño, porque a mí me llaman científico. Cuando me presentaste dijiste científico e innovador. Es muy importante diferenciar las dos cosas, ¿no? Y diferenciarlo también con investigación o con invención. Son palabras que usamos con mucha frecuencia como si fueran lo mismo. Un científico es alguien que puede hacer preguntas y tiene las herramientas necesarias para responder la pregunta en forma sistemática, describir el proceso que se siguió para tratar de responder la pregunta de tal forma de que otros puedan hacer lo mismo si así lo desean. Ese es un científico. Un inventor es alguien que crea algo nuevo, que no existía antes. Un investigador es el que invierte dinero para generar nuevo conocimiento. El resultado de la investigación es nuevo conocimiento. El innovador o la innovadora utiliza el mejor conocimiento disponible para generarle valor a la sociedad. Y usualmente la aplicación de ese conocimiento se motiva por la detección de un problema. Entonces hay un problema que motiva a la persona a tratar de resolverlo, pero para resolverlo hay que utilizar como la materia prima el mejor conocimiento disponible. Por lo tanto, yo soy un absoluto convencido de que todos nosotros, todas las personas, independientemente de quiénes sean y dónde estén, pueden ser consideradas innovadoras. De hecho, vivimos nuestras vidas, desde que nacemos hasta cuando nos morimos, utilizando el mejor conocimiento disponible para responder problemas. La pregunta grande es si podemos asumir esa capacidad innovadora que tenemos los humanos para mejorar nuestras vidas y las vidas de toda la especie y no, como dicen los españoles, cargarnos al planeta. Y porque en la mayoría de los casos utilizamos nuestra capacidad innovadora para satisfacer nuestras necesidades individuales, en muchos casos a un precio muy alto con respecto a la especie en general o a este planeta tan precioso que nos tocó habitar. Al inicio, ahora en unas preguntas, usted habló de una palabra mágica que es felicidad, pero permítame antes de abordar ese tema, regresar un poco para conocer más de usted. En una entrevista que le hicimos para Semblanzas a su hermano, a Hacho, él nos contaba una anécdota, que ustedes llegaron a Cartagena a estudiar, condiciones difíciles para en aquel entonces, y que él muy preocupado le dijo, ajá, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y usted le contestó, ajá, ¿y qué más vamos a hacer? A estudiar, marica. Eso es lo que tenemos que hacer, estudiar. Esa respuesta para mí es la de un optimista consumado en ese momento. ¿Qué piensa hoy, tantos años después de esa respuesta? Uno de mis héroes más grandes se llamaba Maimónides, un filósofo judío que nació en Andalucía hace 800 años. Y era un médico, abogado, rabino, filósofo. Y dijo algo muy importante, Toño. Dijo, enséñale a tu lengua a decir no sé y progresarás. Enséñale a tu lengua a decir no sé y progresarás. Entonces sí, le dije a mi hermano, ¿qué más vamos a hacer? A estudiar. No sé. Realmente, si se lo dije porque era un optimista o si fue
la única forma en que podía hacer que un niño de 12 años, que se había tenido que ir básicamente de su casa a estudiar a otra ciudad con su hermano de 14, pudiera concentrarse en algo que lo mantuviera alejado de la depresión, de las tentaciones para descarriarse, y que le aumentara las posibilidades de digamos, sobrevivir a uno de los periodos más críticos de nuestras vidas. Nuestros padres se acababan de separar y estábamos solos en una ciudad nueva, a punto de comenzar a estudiar en uno de los colegios, si no el más exigente del país, en uno de los más exigentes del país. Y yo tuve que asumir la responsabilidad de padre a los 14 años. Y fue lo que me salió y nos resultó. Porque nuestra forma de sobrevivir y defendernos, especialmente en ese entorno, el Colegio de la Esperanza en Cartagena, que tenía los número 1 del país en ICFES año tras año tras año, requería que utilizáramos estrategias de supervivencia que se ajustaran a ese ecosistema, que era un ecosistema de jóvenes muy estudiosos o estudiosas. Y afortunadamente creo que nos resultó. Para ser exitoso en la vida, ¿hay una fórmula? ¿Existe alguna fórmula? Yo no creo en fórmulas. Y desafortunadamente a los humanos nos encantan las recetas. Y por eso vemos tantos libros. Paso número 1, paso número 2, paso número 3, haga esto y haga aquello. Entonces evito a toda costa las fórmulas o las recetas, porque al final, si no le da el resultado que uno quiere, termina uno culpándose. Algo hice mal. Por eso fue que no me salieron las cosas como creía. Entonces, más que darte una receta o una fórmula, quisiera compartir contigo, Toño, lecciones que he aprendido de muchas personas a las que he tenido el privilegio de ver y de atender y de apoyar al final de sus vidas. Yo soy médico y dedico gran parte de mi vida a lo que se llaman cuidados paliativos, cuidados de apoyo al final de la vida. Y he recibido unas lecciones muy importantes de las personas cuando ya saben que se van a morir, que me gustaría compartir con la audiencia. Claro. Sí. La primera es que tenemos que tenerle mucho cuidado a los remordimientos. Al decir, ¿y si hubiera hecho esto y si no hubiera hecho aquello? En la mayoría de los casos me ha tocado convertirme en un gestor de remordimientos. Y al final queda muy poquito tiempo. Entonces yo le gasto mucha energía con estas personas que ya están muy débiles, y agotadas y angustiadas en muchos casos, para tratar de deshacer muchas de las cosas que se hicieron durante la vida que no debieron haberse hecho. Entonces, es fundamental que entendamos qué es lo que más feliz nos hace. Y yo hago una pregunta con mucha frecuencia, le digo a las personas, ¿qué es lo que más feliz te hace? ¿Cuál es tu verbo? ¿Cuál es tu verbo? ¿Cuál es el verbo, la acción que representa más precisamente tu fuente de felicidad más importante? En mi caso, es no saber. Lo que más feliz me hace es el misterio, es la incertidumbre. Y mi verbo, por lo tanto, es preguntar. Entonces me encanta preguntar y me hace sentir muy feliz preguntar. Luego entonces me he ingeniado la forma en que me paguen y me compensen y me reconozcan por preguntar. Y es lo que hace un innovador o un científico. Mi trabajo es preguntar. Entonces a mí se me hace increíble que me paguen y me reconozcan y me den premios por no saber. Y entonces estoy compartiendo eso con tantas personas como sea posible. ¿Qué es lo que más feliz te hace? ¿Qué es lo que más feliz te hace a ti? ¿Cuál es tu verbo? Y quiero preguntarle a las personas que nos están viendo ahora, ¿qué es lo que más felices los hace? ¿Qué es lo que más feliz los hace? ¿Cuál es su verbo? Y esto hay que dedicarle el tiempo que necesita. Es una pregunta fundamental para nuestras vidas. Esas son preguntas fundamentales que no nos hacemos. Que no nos hacemos hasta cuando ya es muy tarde. Entonces, mientras más temprano nos hagamos esta pregunta, mejor. Entonces yo comencé a hacerle esta pregunta a las personas al final de la vida, pero era muy crítica la cosa. Entonces empecé a hacerlo luego
cuando a alguien le diagnosticaban una enfermedad seria, cáncer, por ejemplo, decía, mierda, soy mortal. Es que la mayoría de nosotros vivimos nuestras vidas asumiendo que tenemos tiempo infinito. Entonces gastamos nuestro tiempo en cosas que no son realmente esenciales para nuestra felicidad. Y después me di cuenta de que todavía ahí era muy tarde. Y ahora se la estoy haciendo a personas que no están enfrentando una enfermedad mortal necesariamente, cuando hay el tiempo necesario para reflexionar y para cambiar al máximo lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, para alinearlos con lo que nos haría tener la vida más feliz posible. ¿Pero qué es lo que más feliz te hace a ti? Escribir. Y ese es tu verbo, escribir, ahí está. Y te la has ingeniado, ¿ves? Para tener una familia preciosa, quien pude conocer anoche, escribiendo y compartiendo ideas, fíjate. Entonces es posible, ¿eres feliz? Sí. Ya está. ¿Y por qué no podríamos serlo todos? Es mi pregunta. Entonces mi misión de vida en este momento es tratar de buscar mecanismos que nos permitan a todos o a todas las personas lograr niveles máximos de felicidad sin remordimiento. Pero comienza con esa pregunta, ¿qué es lo que más feliz te hace? ¿Cuál es tu verbo? Segunda pregunta. Tercero, ¿cómo puedes conjugar tu verbo al máximo sin remordimientos? ¿Y cómo puedes ayudar a que todas las personas a tu alrededor puedan hacer lo mismo? Bueno, vamos a una corta pausa comercial y ya regresamos con este gran paisano, este gran innovador monteriano, cordobés, costeño, colombiano, el doctor Alejandro Haddad Bechara. Los deportistas cordobeses tienen su propia casa en Montería. Es la Casa del Deporte, con todos los implementos para la práctica de su disciplina preferida. Uniformes de equipos nacionales e internacionales, los originales, marcas exclusivas, además balones, trofeos, medallería y mucho más. La Casa del Deporte, venta y exhibición, en pleno centro de la capital cordobesa, calle 32 con segunda, la Casa del Deporte. Casa del Deporte en Barranquilla, Casa del Deporte en Cartagena, Capi Deportes en Santa Marta. Con Factor presta protección y seguridad social, con programas especiales para todas las edades. Con Factor protege a su gente, subsidiando a las familias, fomentando la cultura, el deporte y el turismo. Con Factor tienes vivienda, capacitación y formación. Con Factor tienes salud, educación y recreación. Con Factor siempre a tu lado. Vigilado Supersubsidio. Continuamos en Semblanzas con Toño Sánchez Jr. y este gran personaje, el doctor Alejandro Haddad Bechara. ¿Qué otras experiencias le ha dado para compartir aquí con nosotros el tratar a este tipo de personas? Usted ya nos dijo el remordimiento. ¿Qué otra experiencia, qué otra situación ha encontrado? Y el entender que tenemos el derecho a ser felices. En nuestras culturas judeocristianas celebramos el sufrimiento. Entonces nacimos para sufrir porque vamos a ser compensados en el otro mundo. Pero bueno, ¿y por qué no podemos disfrutar en este y seguir disfrutando en otro si existe? Si existe. Entonces, creo que es fundamental que digamos, tengo el derecho a ser feliz, pero tengo la responsabilidad de contribuir a la felicidad de los demás. Eso es fundamental. Y tengo que darme permiso para ser feliz. Y tengo que permitirle a otras personas que hagan lo mismo. Porque somos mortales. La tasa de mortalidad de los humanos sigue siendo muy estable. Es 100% en Europa, es 100% en Estados Unidos, es 100% en Canadá, es 100% en África, es 100% en Asia, en Australia y en América Latina, y es 100% en Colombia. Nos vamos a morir todos, todos. Y más pronto de lo que pensamos. Entonces tenemos que pensar muy seriamente cómo actuamos y cómo pensamos, que son las dos fuentes más importantes para una vida feliz. Lo demuestran estudios científicos en muchos sitios con resultados muy consistentes. No es lo que tenemos o lo que queremos tener, cosas.
Eso explica solamente un 10% de las diferencias en niveles de felicidad entre las personas, que entre otros se puede evaluar. Qué tan feliz está una persona, o qué tan feliz está una comunidad, o qué tan feliz está un país entero. Y hay estudios por muchas décadas que indican, especialmente en gemelos idénticos, y en lo que llamamos mellizos en nuestra tierra, que son los gemelos no idénticos, se ha demostrado que 50% de las diferencias en los niveles de felicidad entre las personas se deben a factores genéticos. Muy en la línea de lo que nos pasa con nuestro peso corporal. Hay gente que se come 2 granitos de arroz y se aumenta 2 kilos. Y hay otra gente que se come 2 kilos de arroz y no se aumenta 2 gramos. Porque parece que tenemos un punto genético que determina cómo debemos ser físicamente, pero también emocionalmente. Parece que lo mismo sucede con nuestros niveles de felicidad. 50% de las diferencias en una comunidad explicadas genéticamente, pero solo 10% por lo que le damos nosotros usualmente, a lo que le damos usualmente tanta importancia, como tener plata, tener una casa, tener un carro, tener una familia, tener reconocimiento, tener un título, tener. Solo 10% de las diferencias en los niveles de felicidad de las personas. Y en la mayoría de los casos no sabemos que el 40% de las diferencias entre nosotros con respecto a nuestro nivel de felicidad depende de lo que hacemos y lo que pensamos. Y esas cosas se pueden cambiar. Las cosas que tú haces y las cosas que tú piensas se pueden cambiar. Y hay estrategias relativamente sencillas que nos ayudan a modificar lo que hacemos y lo que pensamos para aumentar nuestros niveles de felicidad en forma sustancial. Y al final de la vida no es el momento para empezar a hacerlo, Mientras más temprano mejor. Y este es el momento, es ahora y aquí, no mañana y pasado. ¿Y cuáles son esas estrategias, por ejemplo? Primero, agradecer que estamos vivos. Es simplemente decir, estoy vivo. Eso aumenta los niveles de felicidad, increíblemente. Sonreír, parece mentira, pero hay estudios en donde a la gente se le han puesto cinta en la boca o se le ha metido un lápiz en la boca para que aparezcan como si tuvieran una sonrisa, aun cuando no fuera una sonrisa consciente, una sonrisa creada, y los niveles de felicidad de las personas aumentan. Si se le frunce el ceño, aunque sea con cinta, las personas disminuyen sus niveles de felicidad. Increíbles. Hacer favores al azar, hacer el bien, sin mirar a quién, como dice el dicho. Hoy voy a pagarle al que viene atrás del parqueadero. Le voy a cargar las bolsas aquí en la tienda hasta el bus. Le voy a pagar el pasaje al que viene detrás de mí. Cositas así aumentan los niveles de felicidad tremendamente. Y así como esas hay muchas más que si te parece conveniente podría discutir, pero el hecho es que no está en tener plata. Se ha demostrado que los que se ganan la lotería, las personas que se ganan la lotería, terminan siendo muy infelices en la mayoría de los casos. Pero no es la plata, la belleza física a la que le ponemos tanto. Quiero ser bonito, quiero ser hermoso, quiero ser linda. Mira la Marilyn Monroe, la mujer más apetecida del mundo y tal, terminó suicidada, infeliz. Entonces, el tener fama, y lo que le pasa a la mayoría de la gente que se pasa toda la vida tratando de que los adoren, ¿no? Que las adoren, bien sea porque son actrices, actores o deportistas famosos o artistas en general. Por ahí no van las cosas. Aumenta un poquito, 10%. El resto es lo que pensemos y lo que hagamos. Y parece, y hay una teoría preciosa que se llama la teoría de la autopercepción. Tenemos la capacidad para observarnos, observar lo que hacemos. Entonces, si actuamos felices, por eso lo de la sonrisa, si actuamos felices, terminamos convenciéndonos que somos felices. Es fascinante cómo nuestras mentes funcionan. Entonces, más que quejarse, más que estar todo el tiempo diciendo por qué las cosas están tan mal, y no quiero confundir eso con lo del pesimismo o del optimismo. Si no hacemos comentarios necesariamente negativos, y tenemos una actitud positiva, feliz, nuestros cerebros terminan convenciéndonos que somos más felices
de lo que seríamos de otra forma. ¿Cómo entonces interpretar o cómo definir la palabra felicidad? La palabra felicidad no se puede definir. Trata de definir el amor. Trata de definir la tristeza. Decía Martín Lutero, me dicen que decía Martín Lutero, no he podido encontrar la fuente original, que las palabras son como los niños o las niñas. Mientras más atención les prestamos, más exigentes se hacen. Se vuelven más exigentes y las palabras tienen que ser exigentes. Entonces, no podemos definir las palabras más importantes de nuestras vidas, pero sí podemos tratar de conceptualizarlas. Una diferencia entre definir, que es prácticamente lo que hacen los diccionarios, decirte con palabras exactamente lo que es, lo que estás tratando de definir, a conceptualizar, que es el tratar de expresar lo que esa palabra está tratando de lograr. Y fue lo que nos sucedió con la salud. Decía al principio que tuve la oportunidad de reconceptualizar el significado de la palabra salud. Entonces, la felicidad puede ser una combinación de factores que te permiten evaluar tu vida como plena. Que si tú sientes que tienes una vida plena, has logrado la felicidad. Entonces, más que buscar una definición de diccionario, eso se le deja a la persona, se le deja a la sociedad para que decida si se ha logrado o no. Correcto. Alejandro, en una reciente entrevista al diario El Tiempo, excelente entrevista, excelentes respuestas, usted habló de la máscara de oxígeno. ¿En qué consiste esa práctica que usted tiene sobre este concepto? Aquí tengo que darle crédito a Marta, mi esposa, otra vez, que me salva la vida todos los días. Mi mujer me salva la vida todos los días, porque soy mi peor enemigo. No sé si te sucede a ti, pero no hay nadie que pueda hacerme más daño que yo. No hay nadie que me pueda engañar más que yo. Entonces descubrí que necesitaba ayuda. Yo le dije, Marta, ayúdame. Y tengo una junta directiva personal con 6 personas cuya misión más importante es protegerme de mí mismo. Porque yo solo no puedo. Entonces Marta desde el principio me decía, tienes que protegerte tú. Tienes que protegerte tú. Tú estás tratando de proteger a los demás, de ayudar a los demás. Tienes que comenzar ayudándote. Entonces decía, no, eso es egoísmo. Me decía, quiérete tú primero. Tienes que amarte tú primero. Decía, no, eso es egoísmo. Yo quiero amar a los demás. Me decía, pero es que si no amas a los demás, si no te amas tú, ¿cómo puedes amar a los demás? Y yo no lo entendía. No lo entendía. Hasta cuando un día estaba en un avión y dice el mensajito ese típico de los aviones. En el caso improbable de una decompresión, caerán máscaras de oxígeno. Jálela, coja la tirita y póngasela sobre su nariz y su boca y respire normalmente. Y no se preocupe si la bolsa se infla o no se infla. Pero póngase la máscara usted primero, aun si está cuidando a un niño o alguien más, o una niña. Póngase la máscara de oxígeno primero. Y entendí que Marta, mi mujer, tenía razón. Y entonces pues me puse a mirar y dije, eso es lo que pasa con los salvavidas, o con los bomberos o las bomberas. Si alguien se está ahogando, alguien se está quemando, ¿cuál es la regla de oro de un salvavidas o del personal del cuerpo bombero? Protegerse primero. Un bombero no se mete a una casa que se está quemando sin el traje ese que no se quema. Un salvavidas no se echa al agua, no se tira al agua a salvar a quien se está ahogando sin protegerse, porque la persona que se está ahogando lo puede ahogar. Entonces me vino esta metáfora, el concepto de la máscara de oxígeno, que estoy tratando de compartir con tantas personas como sea posible. Y por eso me gustaría hacer la pregunta a la audiencia: ¿tienes tu máscara de oxígeno puesta en este momento o no? Y si no, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Porque si no tienes suficiente oxigenación, tu capacidad para ayudar a otras personas es menor que la que tendrías si estuvieras completamente pleno. Hemos llegado al final del programa Semblanzas con Toño Sánchez Jr. y este gran invitado, el doctor Alejandro Jadave Chara. Pero la próxima semana continuamos con la segunda parte de esta entrevista.